Mari Pupeñi, Mari Pulasmien, bienvenidos a todos y todas. Estamos aquí nuevamente desde el canal Supo Pueblos Originarios de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Ya hemos llegado al quinto día, al quinto programa, donde estamos transmitiendo todos los días a esta hora un ciclo en torno a temas mapuche. Hoy día le correspondía hacer la conducción de este espacio a la también Nadia Fuentes Quilaqueo, nuestra colega acá de la subdirección de la región de la Araucanía de Pueblo Originario, y lamentablemente tuvo un percance, por eso estoy yo acá en la conducción. Bien, hoy día tenemos, como ha sido la tónica en todos estos días, una tremenda invitada para hablar sobre el tema Huiñoy Tripantu en Gualmapu. Así que quiero invitar a que nos entregue un saludo a la Lamien Margarita Canío Yanquinao. Lamien Margarita, Mari, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenida. Mari Lamien, feliz. Mari. Bueno, contarle a la gente que nos está viendo a esta hora que la Lamien Margarita Canío Yanquinao es de la comunidad Cusaco, de la comuna de Padre Las Casas, acá en la región de la Araucanía. Ella estudió la carrera de Pedagogía Básica Intercultural en la Universidad Católica de Temuco, donde también trabaja actualmente impartiendo clases de lengua y cultura mapuche. También ella es magíster en estudios americanos en la Universidad de Sevilla, en España, y es coautora junto con Gabriel Pozo del libro Huenumapu, Astronomía y Cosmología Mapuche. Por lo tanto, es una autoridad en el tema que vamos a tratar hoy día, que es el Huiñoy Tripantu. También, Margarita, quisiera partir la conversación con usted, que nos comente un poco acerca del libro que sacaron junto a Gabriel Pozo y que precisamente trata del tema que vamos a conversar hoy día. Sí, bueno, gracias Lamien por la invitación, a todas las personas también que están escuchando. Centren Mañum Tati, ¿ya? Hey, Mari Picunuain. Bueno, sí, el libro Huenumapu, no pensamos que iba a tener repercusiones positivas así de este modo, y para nosotros siempre eso es muy grato. Es muy grato porque fue un esfuerzo enorme el poder recorrer el territorio, porque a todo esto el libro aborda los relatos de varios territorios, ya del Puelmapu, por el lado argentino, como también del Ngulumapu, por acá por el lado chileno de estos estados que nos separaron, ¿no?, desde el punto de vista histórico. Y bueno, el libro recoge varias experiencias y también relatos y conocimientos sobre los astros, ¿ya?, Huenumapu, y también relatos cosmológicos o cosmogónicos también, ¿no? Y ese trabajo se inició hace ya más de 10 años, el 2010 se consolida, ¿ya?, con el recorrido en terreno, con las personas en los distintos territorios, y con familiares también. Y bueno, vino a hacerse finalmente posible, salió a la luz en el año 2014, ¿ya? Y en el 2015 ya el libro se había difundido con mucho éxito. Y en ese sentido también es muy importante porque el libro aborda el conocimiento que ha sido transmitido de generación en generación y a partir de la memoria. Entonces, era importante esto, saber de que estaba siendo bien recibido, bien acogido por el público y el público en general, no solamente la academia, ¿no? Porque por lo general los trabajos que se hacían en torno a temas mapuche, principalmente en el área de la astronomía, no estaban llegando al público de abajo, como decimos, a la gente que están en las comunidades, las personas que se dedican no solamente a las ciencias sociales o no solamente a la ciencia como estudio, ¿no?, sino temas cotidianos, temas cercanos. Entonces, el libro sí logró alcanzar a todas las personas. Y así que en ese sentido estamos contentas de que la gente lo haya acogido.
Un interesante trabajo que de mucho tiempo de investigación y de recorrer diversos territorios, como usted nos decía. Sin duda debe ser muy, muy interesante. Yo debo reconocer, no he tenido la posibilidad de leer el libro, pero sí conozco de su existencia y lo vi cuando lo anunciaron vía redes sociales. Si la gente quisiera leer ese libro, ¿dónde lo puede encontrar? ¿Está en la web o hay que verlo Ujú. en alguna librería por ahí? Sí, mira, este libro bueno, se postuló al Fondar hace tiempo atrás porque, claro, para sacar materiales se necesita recursos, ¿ya? Y recursos que a veces cuesta conseguirlo o que uno mismo pueda también tener, porque en Chile tenemos el problema de que toda la parte literaria, la escritura, es un poco caro. Entonces, lamentablemente, no todos pueden a veces acceder a tener libros, entonces, o a tener o a sacar libros. Entonces, en ese sentido, como se financió, y también una editorial se encargó para diseñarlo, para editarlo en ese sentido, con las imágenes, lo distribuye en 8 libros, ¿ya? La editorial 8 libros. Y bueno, para conseguirlo, yo no, personalmente no he visto la librería porque también estamos confinados, ya por este asunto del COVID, no he salido para ver en las librerías si está disponible para ir a comprarlo, pero según los comentarios me han dicho que sí, están disponibles en la librería aquí en Temuco y a nivel nacional también, pero si no, dirigirse directamente a la editorial. Uh-huh. Sí. Feliz también. Bueno, ahí está entonces la información para toda la gente que está interesada en poder leer este libro de la también Margarita Canillo, que se denomina Huenumapu, Astronomía y Cosmología Mapuche, donde ella es coautora, como decíamos, junto a Gabriel Pozo. También, el tema que nos convoca hoy día, si bien ya estamos un poquito pasados del Huñoy Chipanto, pero no es tarde y nunca es tarde para tratar estos temas que son de interés y de formación también para la gente mapuche. Uh-huh. ¿Cómo podríamos definir el Huñoy Chipanto? ¿Qué es el Huñoy Chipanto y cómo lo reconocemos que llega en una fecha determinada? Uh-huh. Sí, bueno, es un tema sí importante hoy en día de rememorar una y otra vez, no importa que se haya pasado la fecha, porque estamos todavía a tiempo de poder conversar y de aquí para adelante yo creo que va a ser un tema el Huñol Chipanto, Huñoy Chipanto o San Chipanto, tiene varias denominaciones también de acuerdo al territorio. Entonces, para empezar, ¿cómo se reconoce? Yo creo que a partir de ahí, ¿cómo se sabe de que esta es la fecha, ¿no? En la época que se conmemora? ¿Por qué? Bueno, recalcar que desde mucho tiempo atrás, nuestro cuifiqueche, nuestras personas familiares y también no familiares, pero cuifiqueche, que sigue siendo nuestros familiares, observaron por mucho tiempo. Hay una observación acá sistemática del cielo y como también de la naturaleza, ¿no? Y de ese modo entonces fueron ellos guardando en sus memorias este cambio de ciclo que ocurre justamente en esta época, que comienza a partir del 20-21 de junio, ¿ya? Si lo comparamos con el calendario gregoriano. Entonces, pero este fenómeno, por supuesto, como dije, se ha observado por mucho tiempo. Entonces, hay una certeza, si también lo quisiéramos comparar con las ciencias naturales, de que ocurre en esta fecha. Porque hoy en día también la tecnología ha avanzado y ha ido dando explicaciones de qué es lo que ocurre del fenómeno, o sea, lo que ocurre con el Sol, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, a partir del 20 y el 21 principalmente, ocurre el fenómeno que le llaman el solsticio, ¿cierto? El solsticio de invierno, ¿ya? Que aquí en nuestro territorio es la noche más larga, como también el día más corto, ¿ya? Y eso ocurre a partir del 21. Y el día 24 es que el sol, ¿ya? El sol en su salida por el horizonte hacia el norte se queda ahí, ¿ya? En el horizonte, en el lado este.
Y del 24 en adelante, entonces, el día empieza a alargarse un poquito, de a poquito, muy poquito, que eso recién se va a ver reflejado dentro de un mes más, ¿ya? Aproximadamente. Entonces, este fenómeno ocurre todos los años, por eso se llama el cambio de ciclo también, porque es cíclico, no ocurre siempre. Entonces, por eso también, hoy en día, si nosotros quisiéramos observar, quisiéramos darnos ese tiempo de mirar lo que ocurre con el Sol, es que se van a dar cuenta que sí, es un fenómeno natural que ocurre en esta fecha. Pero claro, no solamente el Sol es el involucrado, el connotado acá en este fenómeno, ¿ya? Del Wenumapu o del astro, o sea, fenómeno astronómico. También están involucrados otras constelaciones, ¿no? Constelaciones como que se identifica desde la memoria mapuche, que es el Hueluhuitrao, el Ngau y el Huiñelfe. Entonces, yo acá quisiera mostrarle ese fenómeno, en este caso del Huiñelfe, ¿no? El Huiñelfe, que es el lucero del amanecer y que aparece en el este. Y en este año, ahora a partir del 2019, por ahí empezó a visibilizarse mucho el Huiñelfe, que es el lucero del amanecer. Entonces, esa estrella también, para este año, que ha sido un año difícil, producto del COVID, esperamos que sea también positivo, porque se dejó ver muy, muy de cerca, ¿ya? Y luego, en el asunto de las constelaciones, es el Hueluhuitrao, ¿ya? El Hueluhuitrao, que es las Tres Marías. Aquí, no sé si, aquí tengo en el libro, tengo las imágenes ahí ¿ya? Donde aparece el Hueluhuitrao, como también una de las que anuncia que se viene el cambio de ciclo, ya que Antún avanzó en su salida hacia el norte, pero que también producto de esta estrella que justo el día 24 se consolida, porque el día 24 se ve muy visible a simple vista, y si toca un cielo despejado, porque ahora fue así como bien intermitente, había noches despejadas, se despejaba un rato, pero luego se nublaba, fue lluvioso, pero las nubes siempre dejan ver al sol y a la estrella. Entonces, ese día 24, hubo en un momento de la noche que se despejó y la estrella estaban como muy encima, entonces muy visible a simple vista. Y eso también, en esta época solamente se puede ver de esa manera. Y después ya empieza también como a alejarse de la Tierra. Y por eso la gente en su memoria guardó esto y lo transmitió, y eso también es lo que anuncia que viene un Huiñol Antu, un Huechipantu, un Hue, Amutun Antu o Huiñol Checau Antu también se dice, porque el Sol va a emprender su regreso en su salida, ¿ya? Hacia esta zona. Y el Ngaupoñi también es una constelación muy, muy importante. El Ngaupoñi le dicen, ¿no? Que es, ahí tiene la imagen, que es del libro. El Ngaupoñi es una constelación de las Pléyades. Así se conoce desde las ciencias naturales, las Pléyades. Entonces, ese Ngaupoñi, en el día 24, por lo general, no cambia, no varía casi nada, pero el día 24, donde aparece en el punto este, en el horizonte donde aparece, también aparece el Sol. Y se alinea, o sea, se alinea en su salida. Sale Ngaupoñi y ahí mismo aparece Antú, Sol. Entonces, eso ocurre en esta fecha. Y ahí también indica de que el Sol nuevamente va a retornar por esta parte. Entonces, por eso le dicen que se alinean en el horizonte, pero también Ngau y Antú se alinean en su salida. Y por eso se celebra y se conmemora en esta fecha, a partir de la observación, este fenómeno, ¿no? Es un kimono antiguo. Y lo otro, también mis familiares, hay una Cuchepapay que ya falleció hace 2 años, que justo coincidió también con los 2 años en el 23 de junio. Entonces ella siempre hablaba de estos fenómenos, de Ngaupoñi, hablaba de Hueluhuitrao, hablaba de Huiñelfe, y que Antú también bailaba ese día 24. Bailaba, Puruki Antú decía. Y ella hablaba también de que antes de que llegara este cambio
tenían que ocurrir este cambio de ciclo, este Buñolantú, ocurría 4 temporales con lluvia y viento, ¿ya? Entonces, al parecer este año, producto de que se hizo mucho en Illatún en marzo, cuando la pandemia ya, en la emergencia sanitaria se decretó, se hizo en Illatún, contra todo pronóstico, ¿cierto? Se hizo, y al parecer esto dio resultado que hubiera más lluvia que en otros años. El año pasado no ocurrió esto, no hubo tanta lluvia, y este año sí. Y justamente antes de que llegara esta fecha del 24 principalmente, pasó 4 temporal, con lluvia y viento. No sé si se percataron las personas que viven más hacia el campo, también en la ciudad, porque eso se notó, fue muy notorio la presencia de esas 4 veces que hubo temporal con lluvia. Todo eso es lo que también nos indica el cambio de ciclo. Sí, sí, gracias Lamien, muy clara la explicación que nos da acerca de estos fenómenos para reconocer el Huñó y Uchipanto, o los nombres que tienen muchos nombres, como usted bien decía. Usted nos decía entonces ya, bueno, aprendimos de que no solamente es el Antú el que marca el ciclo, sino que también hay que tener presente otros 4 actores dentro de este proceso, que son Uñelfe, que decía que era el lucero del amanecer, el Huilohuichau, que eran las tres Marías, y en Naupoñi, que son las Pléyades. Pero Gunelfe, aquí, dentro de la astronomía occidental, es un planeta, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es ese planeta? Es el planeta Venus. Siempre es el planeta Venus. Cuando es Huñelfe, es el planeta Venus. Y a veces, en ocasiones, cuando su brillosidad es menos intenso, lo reemplaza a veces, no siempre, Martes, planeta Martes, o también lo reemplaza una estrella que se llama Sirius, que dentro de los estudios astronómicos que también nos ha tocado hacer, es la estrella que a veces pareciera ser Huñelfe. Y en torno a eso, en torno a la presencia de Huñelfe, porque Huñelfe se le da un nombre propio, ¿se fijan? Que es hay otra también, que es el Yepun. El Yepun, por lo general, es Martes, el planeta Martes, ¿ya? Y Yepun es el que lleva la noche, que aparece casi al amanecer por el oeste, donde se esconde el sol. Entonces, Yepun le dicen porque en la noche también se deja ver, en la noche, cuando recién oscurece se deja ver y se va a perder cerca del amanecer por el oeste, y por eso le llaman Yepun, el que lleva la noche. En cambio, Uñelfe aparece en la mañana, cuando viene la mañana. Por eso le dicen Uñelfe, como que el que hace amanecer o el que trae la mañana. Sí, entonces ambos son planetas y a ambos se le asigna un nombre. Y la estrella Sirius que usted nos decía, esa también me imagino tendrá algún nombre en Mapuzungún. No, a veces reemplaza a Uñelfe, como decía. Reemplaza al Huñelfe, por lo general Huñelfe, porque Sirius también es como una estrella que se deja ver en cierta, sobre todo en esta fecha, más cercana a la Tierra, con más brillosidad. Porque recuerda que desde la ciencia natural eso está estudiado, de que la Tierra, ¿cierto?, gira, el Sol, o sea, el Sol también se mueve, todo se mueve. Y desde el punto de vista mapuche también eso, dentro de la observación, claro, se mueven ambos. Y el Sol, obviamente los astros tienen más connotación en este movimiento que realizan Mapu y Bueno Mapu, ¿ya? Mapu y Bueno Mapu siempre se van a alinear en el momento de moverse. Entonces, claro, Sirius es el mismo, o sea, se le da el mismo nombre por su brillosidad de Huñelfe, ¿no? Claro, o sea, cuando es bien luminoso es Venus, y cuando es menos luminoso es Sirius, pero mantiene el nombre de Uñelfe. Mantiene el nombre de Huñelfe, sí. Ya, se lee. También, ha quedado súper claro la explicación desde el punto de vista de la astronomía mapuche o de la cosmología. Pero esas señales que nuestros cuifiquiché veían en el Huenumapu, ¿cómo tenía una repercusión directa y concreta en el comportamiento, en las conductas de vida de los mapuches acá en Nangmapu, en la tierra?
¿Qué se hacía? ¿Qué cambios ocurrían en la naturaleza? Ujú. Claro, ya, desde el punto de vista más bien social, político, podríamos decir, o socio-religioso también, eh, para empezar es la rogativa, o sea, siempre todo este cambio debe acompañarse de una rogativa, es importante, siempre lo hacemos, por lo menos en mi familia se hace, en lo personal también, y se hace el día 24, justamente la fecha que coincide con la fecha también del San Juan, que es otro tema que podríamos después hablarlo al final, pero coincide con esa fecha, y se hace en esa fecha también esa rogativa porque se debe pedir por el bienestar de todos, ¿no? De la familia, para empezar, de la comunidad, de las personas en general, de los mapuches en general, los mapuches que están aquí en este territorio específico y en los otros territorios. Entonces, ese es un primer paso que se da en este cambio de ciclo. Y bueno, ¿para qué hablar de los machis? Porque ellos comienzan su ceremonia mucho antes que esto, y siempre están ellos rememorando en su rogativa y acordándose o mencionando a todos los astros todo el tiempo. Entonces, pero en esta fecha aumenta su, su ceremonia, ¿ya? Y de hecho ellos conmemoran de otro modo también la llegada o el cambio de este ciclo. Y eso por un lado, desde el punto de vista más ceremonial y político también, porque se pide que no haya, y que no sigan, por ejemplo, los problemas que hemos tenido como sociedad, los conflictos que hemos tenido que enfrentar, desde el punto de vista social y también desde el punto de vista de los fenómenos naturales, de cómo todos estos cambios que han habido en la naturaleza nos está afectando también directamente. Y bueno, desde el punto de vista natural, por supuesto que se le pide aquí a la tierra que tengan, o sea, que a la vez que se le pide también se le entrega fuerza, ¿no? Por eso también cuando se preparan alimentos ¿cómo se llama? Entregar a la tierra, primeramente. Es lo primero que se hace, ¿cierto? Y las comidas frías, la comida caliente tiene que hacer que suba vapor para arriba, eso es lo que dice la gente en sus relatos, porque arriba están, bueno, pues están los otros seres, ¿cierto? Que se tienen que alimentar también, y tienen que vernos que nosotros estamos ahí, eso es lo importante, es ver, peñeñal, que tenemos que hablar, decir las cosas. Entonces todo eso se tiene que hacer, es una obligación que se haga en esta fecha. Y hoy en día, producto también de las reivindicaciones de los saberes, la gente me parece que está ya volviendo a retomar esto, pese a todas las dificultades que pueden haber, pero está volviendo a rememorar esta forma de celebrar, de rememorar a partir de la celebración y algunos de manera comunitaria, ¿ya? Entonces, de manera comunitaria también le da otro sustento a este tema de cómo se asume desde lo social, ¿no? Y, el cambio propio que ocurre en la naturaleza, eso comienza ahora, pues, a partir de ahora que las plantas se renuevan, ¿ya? Porque es como que la tierra se da vuelta, se fijan, uno ve, es pura hoja, los árboles todos secos. Dentro de un mes, entonces vamos a ver el fruto de ese cambio. Vamos a ver que los árboles van a florecer nuevamente, los árboles que dan frutos, los árboles nativos, me refiero, van a empezar a dar sus frutos, y ya en septiembre vamos a poder ver todo eso ahí con toda la fuerza, con todo el negual. Y en esta fecha también es como la época de donde empiezan a nacer animales nuevitos, todo empieza como a renovarse ahora, a partir de ahora. Porque esto va ocurriendo siempre, es como les decía, cíclico. Y eso, sí, también va a haber más alimento, va a haber ¿cómo se llama? Pasto, porque todo esto es importante para el mundo mapuche. De todo lo que hay en la naturaleza tiene que renovarse, tiene que verse más, tiene que volver a crecer todo. Y entonces son como los cambios que se van observando a partir de esta época, de esta fecha. Uh-huh. También usted decía que se hacía la rogativa, se partía con eso, era lo más importante y que de alguna manera se estaba eso ya hoy día recuperando. Uh-huh. Sin embargo, si uno ve esta conmemoración desde una perspectiva histórica o sociológica incluso,
podemos ver de que antiguamente, yo creo que usted en su niñez se debe acordar, y yo en mi comunidad también me recuerdo de aquello, de que era una celebración más bien de casa, de familia, pero como en la década de los 80, diría, o a fines de los 80 o principios del 90, de repente el Huenchipanto como que irrumpe en el espacio público y se transforma en una conmemoración ya pública del loft, de la comunidad. Incluso uno lo puede ver en La Guardia, en la ciudad, y fuera de Gualmapu también. ¿Cuál es la lectura que usted tiene de ese fenómeno, de ese cambio evolutivo del... Sí, yo creo que todos los pueblos que han sido invisibilizados, que han sido violentados desde el punto de vista físico, como también desde sus saberes, llegan a un momento en que explota, ¿no? Explota, se cansa de estar ahí, de ser menospreciado, de ser invisibilizado los saberes, entonces, por supuesto que tiene que reemerger o irrumpir en los espacios en el que hoy en día habita, ya ese espacio que está lastimado, ¿cierto? Entonces, desde ahí, por supuesto que se tiene que ver desde las reivindicaciones también, porque yo creo que el Huachipanto, principalmente el Huachipanto, vino a ser relevante porque justamente es una de las celebraciones, porque hay otras celebraciones también, más importantes, no solo del pueblo mapuche, sino de los otros pueblos. Entonces, por eso las organizaciones en su momento, por supuesto que a partir de los 80 se hacen mucho más visibles, eh, empiezan a recuperar espacios y esos espacios pues, estaban en muchos lugares, estaban incluso en la ciudad que también es territorio mapuche, el territorio histórico antiguo, ¿cierto? Entonces, ahí no importaba dónde, las instituciones comenzaron también en algunas instituciones, por supuesto no todas, también a dar espacio a la gente mapuche, porque ahí hay un conocimiento también que se fusiona, ¿no? Que es el saber campesino, ese grupo de personas que es mestizo, ¿no? Que lamentablemente al pueblo chileno no le gusta hablar ya del pueblo mestizo, de las personas que llevan sangre mapuche y sangre también Winca, como decimos nosotros. Entonces también hay una fusión que se genera ahí, porque el mundo campesino también empieza a celebrar el San Juan, pero esto de las papas peladas, todo eso es producto de este fenómeno, es producto del contacto. Y por supuesto que también se visibiliza más, de hecho yo cuando estaba en el internado, por ahí por el 96 al 2000, al 99, todos los años mis compañeras celebraban esto y yo no podía entender porque no eran necesariamente compañeras mapuche, también hacían las papas, colocaban papas debajo de la cama y lo hacían. Entonces ahí, cuando yo retomaba esos recuerdos, digo, claro, pues ahí se ve reflejado este pueblo que ha sido también visibilizado en su quehacer, ¿cómo se llama?, ceremonial. Y entonces, hoy en día, claro, se celebra de manera comunitaria, producto, por supuesto, de ese proceso histórico, ¿no? Y me parece relevante, me parece importante también que se haga, que la escuela se rememore. Quizás se debiera resguardar ciertos aspectos, ya, por ejemplo, que tal vez no se banalice tanto, que no se folclorice, que se tome con el peso que merece, ¿no? Por ejemplo, decretar esta semana de los pueblos originarios, por ejemplo, que sería importante que se reconozca a nivel institucional, sería importante desde ahí también, ya porque el actuar de la gente mapuche mestiza, de la gente no mapuche también, que se ha sentido identificado con estos saberes, con esta propuesta, con este reconocimiento, eh, eh, también lo celebra, lo necesita, ¿no? Necesita este espacio, si bien se hace, pero no hay un sustento más fuerte. Entonces, por ahí me parece que falta que podamos también ocupar esos espacios, ¿no? También usted hablaba precisamente de ese sincretismo cultural que ocurrió con esta fecha del Huachipanto, del Huillochipanto, con la festividad de San Juan, que es una fiesta católica principalmente, Claro. y se da
esta fusión, este sincretismo de distintas tradiciones. Y bueno, usted ponía el ejemplo de las papas peladas, también está las pruebas de los papeles con tinta. Sí. Hay otras pruebas también que son tanto espeluznantes, por ejemplo, de verse en una noche oscura, en la oscuridad frente a un espejo, o salir a pararse debajo de una higuera porque se cree de que la higuera va a florecer. Yo me imagino que muchas de esas prácticas que se vinieron haciendo desde un tiempo a esta parte no son mapuche. O sea, ¿cómo podemos nosotros identificar qué ritual es mapuche y cuál no lo es? Porque si uno ve la actual conmemoración que se hace de este ciclo del Hueñuchipanto, todavía de alguna manera sigue eso junto. Hay comunidades, por ejemplo, que siguen pensando de que el Hueñuchipanto es el 24 de junio. Entonces, está todo revuelto, como yo le decía. Pero ¿cómo podemos hacer a lo mejor va a sonar muy fuerte la palabra, pero como una limpieza de lo mapuche y de lo que no es mapuche, o que no viene de una tradición propiamente mapuche? Claro, por lo menos, no sé, yo cuando yo desde chica observaba eso, nunca me lo cuestioné, y tampoco hoy en día creo que me lo podría cuestionar. Pero claro, sí es necesario de repente recalcar y relevar algunos aspectos, sin desmerecer, por supuesto, porque el otro conocimiento también es súper rico. Lo que hacen ahí es impresionante, y eso también se ha conservado a partir de la memoria, y ha sido súper desvalorizado por los mismos chilenos, y esa es una cuestión también pendiente de los chilenos. Entonces, no sé, por lo menos lo que uno pudiera reflexionar en torno a eso es que lo que es propiamente mapuche siempre se va a dar cuenta cuando las rogativas dicen ya que esta es la época, que esta es la fecha. Porque en la rogativa se tiene que nombrar todo, y de hecho cuando en el mundo campesino dice que la higuera va a florecer, es la higuera, o sea, es también una planta traída de afuera, pero sin embargo en el mundo mapuche todas las plantas nativas se mencionan, se nombran en la rogativa. Al manzano también se le considera, porque se dice que aquí también, de hecho en pocos territorios queda todavía manzanos propios que eran nativos de acá, ¿ya? No endémicos, sino nativos, ¿cierto? Que eran de acá. También se mencionan todos los alimentos propios de acá, se le menciona acá, se le dice mapún yaguel, mapún monehue, mapún cuyín, ya todo lo que es de acá, se le menciona en la rogativa. Entonces, al parecer ahí es donde empieza uno así como a discernir lo que podría ser propiamente mapuche y aquello que también parte del mestizaje. Esa me parece que lo que uno pudiera diferenciar, ¿no? Desde ahí, entonces, me parece que tenemos que considerar entonces ya lo que la gente antigua, lo que hacen, lo que la llevan en el tema de Ñillatún, de Ñellepú, lo que se dice en la rogativa, eso es lo que va definiendo al final lo que correspondería que hiciéramos como mapuche. Por supuesto, sin desmerecer al mundo campesino, yo lo admiro también a ellos por lo que han conservado hasta el día de hoy. Muy bien. Para usted que quizás se está recién reintegrando a nuestra transmisión en vivo acá desde Hualmapu, estamos conversando con la Lamien Margarita Canio Yanquinao sobre el sentido del Huiñuy Tripanto en Hualmapu y para el mundo mapuche. Antes de continuar conversando este interesante tema con la Lamien Margarita, quisiera pasar un aviso para todos los cultoras y cultores de pueblo originario, contarles de que nuestra subdirección de pueblo originario del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, desde hace un tiempo está desarrollando el concurso Sello Artesanía Indígena, y el año 2020, la versión 2020 de este sello, ya se encuentra abierta y pueden postular, tienen plazo hasta el 14 de agosto para enviar sus piezas, tiene que ser artesanía tradicional. Y para mayor información acerca de este concurso puede visitar la página web www.cultura.gov.cl. También
Margarita, usted decía de que el Huiñuy-Chipanto en la reivindicación aparece como la principal conmemoración de las festividades, si podemos llamarlo con ese concepto, que tenían antiguamente los mapuches. ¿Qué otras conmemoraciones que no son tan visibles ni difundidas como el Huiñuy-Chipanto existen? Que ya se hayan dejado de practicar, u otras que todavía en algunos territorios se conmemoren. Claro, que tenga que ver con el tema de la, o sea, con los fenómenos naturales, porque se me olvidó recalcar en la pregunta anterior que aparte de las rogativas que se hacen, también en la observación, como le dije al inicio, por la observación de los fenómenos naturales aquí en la Tierra y en el Huenumapu. Entonces son conmemoraciones que uno puede decir sí, los mapuches celebran o conmemoran así. Ahora, respecto a esa pregunta, es que hay varios, pero que son muy de territorio, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se hace el Lubún también es una conmemoración importante también de cómo se hace el ritual que hay detrás. Igual es interesante. Y entonces, y eso, cada territorio lo tiene ordenado según su geografía también, según su característica. Entonces, pero que también va muy relacionado de cómo, del orden de cómo se deja al fallecido, a la persona que ha muerto, si es para su cabeza hacia el oeste o hacia el este, en una etapa, en un momento del funeral. Entonces, eso también está relacionado con cómo concibe la gente aquí en la tierra y en el cielo, ¿cierto? Se deja hacia la cabeza al oeste porque tiene que navegar hacia el mar, ¿cierto? Hacia el lado oeste para después llegar al Guanumapo. Entonces hay toda una explicación ahí que se dice también en la conversación. Y luego yo creo que el más importante, o sea, eso, después sin nombrar, por ejemplo, el conchotún que se decía antes también, que se hacía en esta época, y ese yo creo que el menos visible, porque tampoco se está realizando mucho. Y eso también era a partir del intercambio de animales. ¿Ya? Entonces, esa ceremonia igual no se hace y no se hacía en cualquier época, se hacía también cuando nacían los animales, ya que eso sería como en esta fecha, a partir de octubre, noviembre, diciembre. Entonces, porque también hay una explicación ahí de que es la época donde ya vino este cambio de ciclo y se hacía en esa fecha. Y esa es la menos visible. Ahora, el que más, yo creo que el que se ha mantenido así y que se ha reivindicado mucho más fuerte es la rogativa en Guillatún. En Guillatún, Guillupún, Guillanmagún, o Camaricún le llaman también por el lado de la cordillera y hacia el lado del Puelmapu. El Puente Buen también le llaman los pehuenches, que es el celebrar, el conmemorar al Pehuen en este caso. Entonces, todo eso, por ejemplo, se realiza en cierta época. Cada territorio tiene su época. Por ejemplo, acá en mi territorio es el mes de diciembre, donde el sol está mucho más fuerte y donde justamente el sol y la luna van a siempre coincidir en la salida de la luna por el este y en la entrada del sol por el oeste. Y ese, por ejemplo, es un relato que no está muy, o sea, no está, digamos, plasmado todavía, o sea, que falta recoger ahí más relatos que hablen sobre eso. Y se hace en esta época, o sea, perdón, en la época de noviembre y diciembre. Sin embargo, en los otros territorios, las celebraciones van a ser en febrero, porque febrero es la fecha donde también el sol empieza ya, se va más hacia el norte, que también tiene que ver y que la luna está más cerca de acá del cono sur. Y otros que lo hacen en abril, porque en abril es la cosecha. Entonces también todas esas ceremonias están aquí vigentes, presentes hasta el día de hoy. Y cada territorio lo hace a su forma también de reconstruirse en su territorio, de comprenderlo, cómo funciona o cómo se va dando todo este tiempo a partir de esta fecha de cambio de ciclo. También, y
el solsticio de verano, ¿había alguna manera había una forma de conmemorarlo también? ¿O solo siempre o había una conmemoración del solsticio de invierno, ¿no? que hoy día denominamos Huaychipanto, Huachipanto, con distintos nombres? Al parecer, el solsticio de invierno es la más connotada, parece, al parecer. Porque el solsticio de verano sería ¿cuánto se llama? En Diciembre, diciembre. diciembre, En diciembre. claro. Pero sí, mi apuesta, y lo hemos conversado con otra gente también, que pareciera ser, por ejemplo, en el caso de los guillatún que se hacen por acá, siempre se coge diciembre, siempre se hacen en diciembre. Y hay territorio, por ejemplo, un territorio específico que es Lafkenche, que hace coincidir luna llena y el luna llena para el 20, de vez en cuando en 25 de diciembre, que es la celebración, ¿cierto?, de la Navidad, de una celebración, podríamos decir pseudo-cristiana, pero en realidad también tiene otro origen celta, griego, romano, tiene muchos orígenes. Entonces coinciden con esa celebración. Y justamente en ese territorio, lo que yo puedo observar es que ellos, de algún modo, celebran en esa fecha porque justamente el sol es donde más fuerza tiene y la luna también. Entonces, por lo menos me parece que la rogativa, el Guillupún, en algunos territorios lo han ajustado esa fecha por el verano. Sí, pero sí, hay gente que también lo celebra, pero haciendo otra actividad. Por ejemplo, las esquilas de oveja, ¿ya? O marcar los animales. Que eso también, claro, no pudiera decir que es parte del mestizaje y eso, pero marcar animales, muchos pueblos lo tienen dentro de sus memorias, dentro de su relato. El sacrificar un animalito como para hacer rogativa con ella, y eso se hace justamente en esta fecha de diciembre. También, ahora que me lo preguntas, si coincide mucho. Claro, entonces esas actividades podrían ser vestigios una ritualidad concreta de una manera de conmemorar ese solsticio de verano, pero no tan preciso y exacto como el Huiño Tripanto, porque todo se concentra en el plazo más o menos de una semana. Claro. En cambio, en el solsticio de verano podría ser algo mucho más extendido en términos de tiempo, de plazo. Claro. Uh-huh. Ahí podríamos meter también a los guillatunes, como usted decía. Y frente Justamente. a eso, surge una pregunta que yo la he visto por ahí en la literatura. Ahí tengo como dos versiones. Hay algunos que consideran el guillatún, o en este caso también el camaricún, como ceremonias distintas, que tienen objetivos distintos, y que tiene que ver también con la diferencia de la fecha. Los camaricuns generalmente se hacen más en marzo, abril, por ahí, como decía, y los guilletunes como en diciembre, noviembre. Uh-huh. O también he encontrado en la literatura de que algunos dicen que no es simplemente una denominación del territorio nomás, que de un territorio se llaman así, en otro territorio, pero no tienen que ver con otras diferencias. ¿Qué piensa usted de eso? Mira, dentro de las observaciones que a mí me ha tocado, o sea, que yo he hecho cuando me ha tocado participar en lo que le llaman Camaricún, justamente los Camaricún, lo que se denominan Camaricún, se celebran en época de cosecha. Uh-huh. En época de cosecha. Y eso es así en todas partes del territorio, o sea que uno esté acá en la zona Huenteche, Truftrufche, como se conoce por acá, la zona Lafkenche, pero también allá en la zona, principalmente en la zona cordillerana Pehuenche y del otro lado de la cordillera, por el Mapo. También se le dice Camaricún, que comienza a partir de febrero, pero se consolida en abril, que en abril ya se supone que todo lo que se sembró y lo que luego posteriormente se cosechó, se recoge, se guarda. Entonces se le llaman camaricún, es como hacer una ceremonia que tiene una connotación muy, muy ceremonial, muy de ritual, de rogativa, pero también de celebrar, y ahí la celebración es bien importante. Ahora, el tema del guillatún, sí, pues justamente el guillatún o el guillán maúl, que comienza en algunos territorios en octubre, y eso se me olvidó recalcar en octubre. Por ejemplo, en la zona
Pehuenche, más acá del centro, cerca de Calma, por lo menos yo he escuchado que la hacen en octubre, porque en octubre empieza también todo este tema de sembrar, el tema de los animales, y desde ahí, que la naturaleza se va renovando también por esa fecha, y que se está yendo como el invierno también. Entonces, sí, me parece que tiene que ver un poco con denominaciones territoriales, pero que se fundamenta en la característica que tiene la rogativa, que lo que pide y lo que entrega a la gente. Porque en el Camaricún dice que aquí, por esta parte se hacían esos dos, el Guillatún y el Camaricún. El Guillatún era para pedir y entregar lo que la gente alcanzó a guardar de la cosecha anterior, y en el Camaricún era para agradecer lo que se cosechó. Entonces, tiene esas dos explicaciones, ¿no? Claro. Sí, eso, y también Y en de el lo que yo he caso, visto. claro, y en el caso de la zona Pehuenche, los camaricunes coincide también en abril con el fin de la época de las veranadas, el tema de la Sí, cosecha sí. del piñón o el guiñiu, que es como se dice en Mapuzungún. Justamente, sí, porque en la zona va a variar un poco según la fecha también, por ejemplo, porque está el Puente Bon que le dicen. Y el Puente Bon, justamente cuando empieza Ochagún le llaman también, empieza en octubre, pero justamente porque ahí se coloca, el Puente Bon se coloca un pehuen como rehue, que no es el rehue con esta madera, con escalones, no, se coloca como rehue un pehuen, que sería un somopehuen, domopehuen o entropehuen, ¿ya? Como la dualidad ahí. Entonces, ese es sería el puente, bueno, ¿ya? Como separar así, darle relevancia a esos árboles que están como todavía frutos, que tienen que después dar frutos, pues. Entonces sí, coincide con todo eso, y el Camaricún coincide, claro, justamente con la cosecha del piñón, con la finalización de las veranadas, y todos los trabajos que se hacen de recolección y eso. Feliz también. Bueno, recordarle a quienes nos están sintonizando a esta hora que estamos conversando con la Lamiel Margarita Canío Yanquinao del LOF Truf Truf, de la comunidad Cusaco, sobre el Guiñón Chipanto, pero también de otros temas que están relacionados con la astronomía y la cosmología mapuche, y cómo eso tiene una repercusión directa en la sociedad mapuche, la antigua, pero hasta el día de hoy también, pues actual. También, Margarita, nosotros siempre dejamos un espacio dentro de este programa para interactuar un poco con la gente que nos está sintonizando hoy día en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube, Supo Pueblo Originario. ¿Le parece si revisamos comentarios y preguntas si es que hay de nuestros televidentes? Bueno. Vamos a revisar, a ver. Bueno, también Berta Iri Guantén Yancanao nos preguntaba cuál es el Guñelfe. Eso usted, claro, lo aclaró y decía de que cuando estaba más luminoso correspondía al planeta Venus, y cuando estaba menos luminoso correspondía a la estrella Sirius, ¿no es cierto? Eso es lo que usted nos explicaba dentro del Neutram que teníamos hace un rato atrás. Así que esa pregunta la vamos a dar por respondida. Alejandra Álvarez nos dice, consulta a Margarita con respecto a la incidencia de los eclipses solares y desastres naturales y en la actualidad de la pandemia, ¿hay alguna relación o explicación desde el conocimiento mapuche? Ahí hay una pregunta también. Sí, sí, tiene incidencia, pues de hecho, no sé, por lo menos de las consideraciones que hay sobre lo que ocurrió ahora durante estos, ¿cuántos? 6 meses, 7 meses ya, a partir de, nosotros contabilizamos a partir de septiembre, que comenzó con que se secó el coligüe, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí ya ocurrió un fenómeno o una repercusión del eclipse que hubo en el norte, ¿cierto? Y después, bueno, el fenómeno social también, la protesta social, la revuelta social que se vino y que justamente comenzó desde el norte y que repercutió a nivel nacional y a nivel internacional también de algún modo, o sea, es todo. Ha involucrado todo. Y luego también toda la parte no sé si de los desastres, pero
o sea, lo que ha ido ocurriendo en la naturaleza, que es justamente producto un poco también de nuestro actuar. Y yo creo que un eclipse siempre nos hace repensar nuestro actuar también acá. Y por eso también las personas reaccionaron en el norte, en la gran capital, frente a todo con las condiciones en que estamos también, porque aquí hay una cuestión súper estructural que nos ha tenido un poco renegado de los saberes, y me parece que el eclipse hizo también cambiar un poco esa perspectiva. Y claro, si miramos la experiencia de los eclipses en años anteriores, siempre se acompaña de repercusiones en la naturaleza, repercusiones en lo social. Y claro, justamente el que ocurrió en el norte sí tuvo repercusión. Y lo que ocurrió en el más notorio también, del último que se conoce, fue la del 58, el eclipse solar del 58, que también se acompañó con el eclipse lunar, que ahí el eclipse solar ocurrió en marzo, y luego también, seguido de eso, ocurrió el lunar en ese año, y que el año 60 se dejó también sentir y ver el desastre que quedó con el terremoto más grande hasta el momento de la historia, el terremoto del 60, ¿no? Y que eso también conllevó un cambio profundo en las personas, en la sociedad, porque muchos lugares quedaron destruidos y personas también quedaron desolados, o sea, sin territorio, sin lugar, a la gente que vivía en las costas. Y desde el punto de vista social también se vino una repercusión, la cuestión económica a partir de esa fecha. Entonces sí, por supuesto que se genera algún cambio, y cambio profundo. Por lo general son cambios dolorosos, pero de que esperamos que a la larga sea buena, sí, por supuesto. Y la naturaleza sí, siempre. De hecho, la del año pasado fue tan fuerte que la sequía golpeó tempranamente, que o sea, era todo. Uno observaba, no había que ser gran estudioso para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en la naturaleza. Era muy fuerte ver sequías que empezaron en noviembre, diciembre. En el norte fue devastador todo lo que se vio. Y acá en el sur también se dejó ver esa sequía, también se dejó ver, que siempre en febrero teníamos lluvia y no hubo lluvia. Entonces, eso es parte un poco del fenómeno que va ocurriendo de la energía que transmiten estos astros, porque si uno recurre claro, las ciencias naturales siempre va a querer, tener un estudio más empírico, ¿cierto? Y siempre va a decir, no, que en realidad no repercute. Pero ¿cómo no podía repercutir un eclipse solar si son 2 minutos en el que el sol deja de dar energía directa a la Tierra? Entonces, eso desde el punto de vista mapuche dice que sí, porque que repercute. Un eclipse siempre nos anuncia, nos prepara a lo que viene. Por lo general puede ser un desastre y nos ayuda a prepararnos en eso. Pero obviamente se espera el fenómeno, por supuesto que ocurra, y luego hay que ser muy buen observador para lo que va a ir ocurriendo. También, y justamente hablando del eclipse, este año corresponde uno acá en Gualmapo. De hecho, la franja donde va a tener el recorrido de mayor oscuridad que va a tener el eclipse va a ser en la zona de Saavedra, pasando por Teodoro Schmidt, de ahí hacia Villarrica. Entonces, bueno, generalmente desde hoy día, desde la visión occidental, es todo un fenómeno que incluso tiene atracción turística, pero como usted bien lo explicaba desde el punto de vista de la cosmología mapuche, no es muy bien esperado, sino que todo lo contrario, es un signo de bastante preocupación. Sí, y de hecho o sea, por lo menos en mi caso, que me ha tocado observar de cerca el respeto que tiene la gente frente a los fenómenos naturales, y sobre todo del Huenumapu. Sí, es un poco chocante ver cómo hay un aprovechamiento de algún modo desde el punto de vista más económico, de este fenómeno.
que prácticamente, claro, es un regalo de la naturaleza que podamos observar un eclipse, según los astrónomos, ¿cierto? Porque tenemos que esperar a que llegue ese día, qué es lo que va a ocurrir. Entonces, pero que se desvíe por esa otra parte sin considerar educar a la gente por qué ocurren los eclipses. O sea, educar, porque ni siquiera hay una educación profunda del reconocimiento de los astros, sus fenómenos, nada. O sea, en este sentido, la astronomía de la ciencia occidental ha sido súper mezquino con su saber. Entonces, yo considero que por ahí hay una deuda también. Y claro, ha sido sí fuerte tener que ver cómo lo que se hizo en el norte el año pasado, así de prácticamente folclorizar el tema, de decir de que es de acá, o sea, y aparte de apropiarse de un fenómeno. Eso lo encuentro un poco, sí, o sea, puede ser hasta violento para los pueblos que les toca vivir esto de cerca, para los pueblos originarios, porque en el norte sí hubo un llamado de atención hacia en este caso, hacia el gobierno, de cómo asumieron este fenómeno, ¿cierto? Y esperamos que aquí en el sur puedan considerarse se pueda considerar de que estamos nosotros y de que se respete el fenómeno como tal, o sea, porque desde el punto de vista mapuche, claro, el fenómeno se debe esperar y se debe tomar este fenómeno como de recogimiento, ¿cierto? De resguardarse, de no exacerbar el tema. Entonces, y aquí ha ocurrido lo contrario, pues de todas maneras yo creo que si no hubiera sido por COVID tendríamos todo lleno o sea, ya de turistas, de turismo, y de ese turismo que es invasivo de algún modo, o sea, que no respeta, no tiene idea dónde está caminando. Y aquí este territorio es un territorio igual complicado, porque se ha desvalorizado estos saberes y ahora, claro, se toma el territorio como, como espacio para sacarle el provecho económico. Y creo que ahí tenemos que ser cuidadosos y ser también conscientes de que si vamos a visualizar este fenómeno, quienes no sean mapuche, no crean esto, o sea, igual dar con respeto, por supuesto, porque no se le puede negar a nadie esto que va a ocurrir, porque tienen derecho a saberlo, todos tienen derecho a saber qué es este fenómeno, por qué ocurre. Y si ocurre en estos territorios, ¿qué dice el territorio respecto a otras experiencias anteriores de estos fenómenos? No sé, sí, hay mucho que todavía conversar en torno a ello. También, Margarita, todavía tenemos un poquito de tiempo para tratar de responder otra pregunta. A ver, la de la Lamien Berta Iris Huenten Yancanao, que nos pregunta cuál es la palabra o dungún exacto para referirse al Huiñol Chipanto. La palabra hue, me imagino que hace relación al Huetripanto, el Huiñol Chipanto o el Huiñoy Chipanto. Bueno, usted también incorporaba otra hace un rato cuando hablábamos del tema. Uh-huh. Claro, yo creo que, bueno, si hoy en día como que se ha estandarizado un poco ese fenómeno, pero fíjese que desde lo que relata la gente y desde su memoria, asume varias palabras, ¿no? Varias formas de denominar este fenómeno. Uno que es el Huiñol Chipantu o Huiñoy Chipantu. También se dice Uzal Chipantu porque como que hay una separación del ciclo anterior con este nuevo ciclo. Y el Huachipantu, me parece, dentro de las reflexiones que hemos estado haciendo últimamente, y que concuerdo que pareciera ser un concepto que se reivindica, es más político, ¿cierto? Huachipantu, también para darle explicación a esta idea del año nuevo, como el año nuevo Winca que se celebra el 1 de enero, que también como para darle esa explicación, ¿no? Para quienes no entiendan. Entonces, sí tiene varias denominaciones.
yo no me atrevería a decir que esa es la exacta. Yo creo que hay que respetar también de que cada familia le da su connotación, su significado, de acuerdo también a cómo lo va viviendo este proceso. Hablaba también de Wiñor Chicó Antú, que el sol como que vuelve, si retrocede nuevamente a estas tierras. Wiñor Chicana Chaguay le llaman también, Amutu y Antú. También se dice de ese modo. Entonces tiene varias definiciones, ¿se fija? Entonces yo creo que si uno quisiera darle explicación, sí, Checanalca también, sí, entonces Sí. se le tiene varias denominaciones. Entonces como que me parece que la memoria y la tradición oral nos dice que hay que ver el fenómeno en su integridad. No es una sola palabra la que va a definir finalmente este proceso, este cambio de clima, de ciclo, perdón. Muy bien. Estimados y estimadas que nos acompañan desde sus casas en esta quinta transmisión de este ciclo de conversatorio en torno a temas mapuche, ya hemos llegado al finalizar esta hora. Se nos pasó muy rápido, como ha sido la tónica en todos estos días que hemos estado acompañándolos entre las 7 y 20 horas. Agradecer nuevamente a la Lamien Margarita Canío por su gentileza y su disposición de entregar el Kimun, producto de la herencia familiar, como nos contaba, pero también de un esfuerzo de investigación significativo y de mucho tiempo. También Margarita, a nombre de la Subdirección de Pueblo Originario, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, de la Dirección Regional también del Servicio del Patrimonio y de la Seremía de las Culturas, le queremos agradecer que nos haya acompañado hoy día y ojalá nos pudiéramos seguir encontrando en otras instancias. Seguramente, como usted decía, el eclipse que se viene, también a lo mejor a nosotros los mapuches nos puede dar también la oportunidad para formar también a nuestra propia gente acerca de estos fenómenos naturales que también hay mucho desconocimiento todavía. Sí, de todas maneras. Concuerdo con eso, sí, tenemos que formarnos. Yo creo que tenemos que dejar de ser egoístas en ese sentido. O sea, necesitamos formarnos en áreas de astronomía propia de cada pueblo y también de esta astronomía occidental que también puede hacer mucho, puede crear mucho conocimiento si se respetaran, ¿no? Ambas. Si se consideran ambas como importantes dentro de la configuración de una sociedad que tiene apertura a todos los saberes. Chaltumay, Lamien Margarita. Bueno, contarle a ustedes que nos están viendo que mañana continuamos con este ciclo de conversatorio en torno a temas mapuche. Mañana es el 6º día, va a estar conduciendo este espacio la Lamien Nadia Fuentes Quilaqueo, de la Dirección Regional del Servicio del Patrimonio. Y mañana estará también con otra interesante invitada, que será la Lamien Ana Payamil Antiqueo. Ella es una destacada Nercafe o Ñimicafe, que nos va a contar acerca de los usos, los diseños y los tipos del telar mapuche. Así que no se lo pierda mañana a esta misma hora, entre las 19 y las 20 horas. Muchas gracias por su compañía. Peucayal. Peucayal.